Estás escuchando XHNZ 97.3 FM. En Nesa Radio. Sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC, México. Todos los viernes, el cine, la música, la radio, la televisión y las exposiciones será nuestro enlace con la cultura. Ligarte Radio, por el 97.3 de FM y en nesaradio.com.
Estás escuchando Ligarte Radio. Bienvenidos al 97.3 de su FM. Los saluda Salvador Cañas, como todos los viernes, unos minutos después de las 5 de la tarde. Agradezco los controles. Está ahorita Fabiola Monreal. Qué gusto que estás al mando de esta nave. También está ahí Gustavo Yafat, como todas las tardes. Y también, para quien ve la transmisión en vivo de Facebook Live, a mi derecha está Eduardo Luna. Es el invitado del día de hoy, que es uno de los integrantes y además fundadores de lo que escuchamos hace unos momentos, 7 minutos. Espero los hayan disfrutado, se hayan dejado llevar en este trance que nos propone la ciudad de los sonidos libres. Eduardo, bienvenido. Muchas gracias, Salvador. Pues la verdad es que afortunado, ¿no?, de estar aquí contigo. No, pues qué bueno que estamos coincidiendo en este momento justo para... Yo estaba escuchando su trabajo y hay muchas cosas ahí, ¿no? Cuando llegaste aquí, cuando nos conocíamos, estamos conociendo justo hace unos minutos, veía tu playera. Quien lo vea, pues hay una playera de North With One. Ojalá alguien nos hable algo de North With One. Es un proyecto igual de música experimental, inglés, muy importante desde los finales de los 80 hasta hace unos años. Se presentó en México, ¿no? Algunos pudimos estar ahí, estábamos platicando de eso. Y yo le decía, bueno, es muy raro ver que alguien traiga una playera de North With One, ¿no? Y estábamos platicando justo de los pocos proyectos radiofónicos que ha habido en la historia de la radio mexicana que han difundido la música experimental. Esta pieza que escuchamos, Eduardo, se llama Pléyades. ¿Hace referencia a las estrellas o a su origen mítico griego? Pues a ambas, ¿no? ¿A ambas? Sin embargo, pues sí es una referencia más ligada a las estrellas. Te comentaba que, te compartí un tracklist en donde, pues retomando esa vieja usanza de la escuela de la música experimental, que viene mucho de conceptos y de ideas para contar historias. Sí. La ciudad de los sonidos libres nace de esa época en que la pandemia cundió mundialmente y pues se llevó a mucha gente querida en ocasiones, y en otras, pues como era el caso de nosotros, que nos guardamos en casa y estuvimos pues inciertos, con una cierta pues zozobra, ¿no?, de lo que iba a pasar a nivel mundial y que sigue repercutiendo. Pues nos dimos a la tarea de empezar a hacer música, de relajar esos sentimientos encontrados, esas emociones, y darle salida a estas piezas. Entonces, un día de la pandemia, Gabriel Niño, que es el fundador y quien le puso el nombre a este proyecto junto conmigo, empezamos a experimentar con sintetizadores que tenemos en casa, y de ahí salieron una buena parte de estas piezas que te compartí, o más bien todas las piezas que te compartí, ¿no? Y por eso es el título de la primera pieza, y así sucesivamente cada una de ellas iba teniendo como un escenario surrealista, en donde nosotros, dentro de esa abstracción que es la música experimental, sugeríamos pasajes, paisajes sonoros, emociones, circunstancias que el escucha puede encontrar si pone un poco de paciencia y atención a la música. Y justo esta última parte, Pléyades, es la parte en donde, pues en ese imaginario que todos tenemos, ya llegamos hacia las estrellas y llegamos a esa trascendencia que en lo personal creo que pues todos estamos buscando desde ese fenómeno místico, ¿no? La parte de la trascendencia como humanos, en donde relajas el ego y dices, bueno, pues soy una parte ínfima
soy una gota en el océano del tiempo y del espacio. Y bueno, pues, ¿qué me toca? Pues simplemente meditar desde donde estoy ahora para ver hacia dónde voy, o imaginar hacia dónde voy, y dejarte ir hacia las estrellas, ¿no? Sí, y aquí siempre hemos platicado cuando programamos este tipo de propuestas sonoras que nos pueden, si nos dejamos obviamente, ¿no? Y si tenemos este momento para la contemplación, ¿no? Que también eso se ha olvidado un poco, ¿no? Ya ahora, en los últimos años, que todo es muy rápido, ¿no? La inmediatez y ese tipo de formas de vida de este siglo XXI, sobre todo, nos ha hecho olvidar un poco esta cuestión de la contemplación, ¿no? De tomarte un tiempo, sentarte, si estás escuchando algo, clavarte, ¿no? O sea, y porque además no hay una letra. Posiblemente sí hay un mensaje, claro que lo hay, pero cada quien, a partir de quién es, va a encontrar qué le dice lo que está escuchando, ¿no? Y eso es algo bien significativo cuando pensamos en esta frase que si la música es un lenguaje universal, ¿no? De lo cual había muchos planteamientos filosóficos, estéticos, no, pues para platicarlo, ¿no? Estás tocando algo bien importante, Salvador, porque mira, en lo personal te puedo decir que no solo es un lenguaje universal, yo lo llamaría un lenguaje del alma, ¿no? Les quiero compartir mi experiencia con la música. En realidad, para mí me ha salvado, ¿no? Digo, y no en el sentido nada más de choteo, ¿no? En donde pues sí, todos tenemos una experiencia de vida y todos nos agarramos de alguna muletilla o de alguna situación de vida que nos da una esperanza, un ideal de vida, ¿no? Pero en mi caso creo que la música sí ha sido un lenguaje hacia el interior que me ha develado muchas cuestiones humanas muy importantes que yo pasaba desapercibidas, ¿no? Y creo que eso es algo que en la música se replica muy a menudo. Yo tengo la fortuna de tener muy buenos amigos que son músicos de conservatorio incluso, y que dentro de su manera de crear música se olvida un tanto esa parte de la comunicación, ¿no? Buscan hacer música rápida con la agilidad de sus dedos, buscan la estética de la armonía y de que sea muy, muy escuchable, muy audible, muy consonante esa música. Pero muchas veces la música no tiene por qué ser consonante, ni audible, ni nada de eso, ¿no? Y hacia eso va esa fortuna que tuve de que sin yo llegar a la academia formalmente en la música, entendí esas otras partes, ¿no? Entendí por qué en algún momento Schoenberg dijo, a ver, yo ya no voy a hacer Bach, no voy a hacer Beethoven, ya eso me rebasa, ¿no? Que viene una nueva estética y empieza el arte contemporáneo, ¿no? En la música. Entonces, sí, esa parte es muy importante porque nos la han querido ocultar de muchas maneras, y hoy se piensa que una música totalmente consonante es lo único que debe de valer la pena. Toda la demás música, dicho por incluso músicos, o sea, no quiero como llegar a esa controversia con nadie porque no llegaríamos a nada, pero para mi gusto ese lenguaje del que bien hablas pues trasciende lo universal que podamos contarnos tú y yo a partir de sonidos, una historia, sino que si lo sabes interiorizar y hasta si agarras dos palitos de paleta y empiezas a percutirlos, encuentras esa parte del sonido que te conecta con el cosmos y mucho más con tu interior, ¿no? Sí, y ahora que hablas de estas, digamos que estos puntos de quiebre, estas disrupciones, ¿no? que hacen repensar, ¿no? Lo que se está haciendo, es decir, cuando estabas hablando como del virtuosismo y también de la interpretación, ¿no? Como dos aspectos muy importantes. Pensaríamos tanto en la cuestión de la música académica, ¿no? Como por ejemplo en el género del rock progresivo, ¿no? Ahí se da mucho eso, ¿no? El virtuosismo y la ejecución
Hay bandas increíbles en ese rango, ¿no? Fenomenales. Pero cuando llega algo que no es ni rock ni es progresivo, que utiliza la electrónica, que utiliza la experimentación y la improvisación en 3 ejes, ¿no? Esos son, yo creo que 3 ejes fundamentales del trabajo de la Ciudad de los Sonidos Libres y de muchos otros proyectos, porque yo cuando los empecé a escuchar pensaba pues en Wendy Carlos, ¿no? Pensaba en Kraftwerk, pensaba en Stockhausen, ¿no? Incluso en Decibel aquí en México, sí, ¿no? Sí. O sea, una serie de ejercicios de la historia de la música que se alejan de esos lugares, no vamos a decir comunes, pero que de alguna forma se pueden trazar mucho más determinada, ¿no? ¿Sabes qué? Esto es así, estos riffs así, la batería es así, y esto es un género musical, ¿no? Uh-huh. Pero cuando entras o te permites como músico, ¿no? Se permiten como músicos romper con esas reglas, pues se llega a otro lugar, ¿no? O sea, los primeros discos de Kraftwerk eran una cosa, ni era progresivo. Downfloat, ¿no? Todo eso. Sí, o sea, era algo bien interesante y extraño a la vez, ¿no? O sea, pocos estaban haciendo algo así, antes de que ya encontrara un lugar muy específico en la electrónica como lo conocemos, ¿no? Es que fíjate que justo estás tocando un tema fundamental. Yo creo que todo este rollo a partir de las vanguardias, de que los futuristas empiezan con su teoría del ruido, luego viene la música concreta y todo este rollo. Stockhausen fue muy importante para el rock en Alemania, ¿no? Sí. Y desde Can, y todas esas bandas tan importantes del krautrock, pues no se diga Kraftwerk, ¿no? Ellos son una hechura de toda esa música totalmente maquinal, totalmente pensada, analítica, y lo que propusieron fue algo que a la fecha sigue siendo un canon, ¿no? Yo creo que no solamente para la música y para la industria de la música que se escucha, sino también para la creación de la música, la producción a partir del software. Para Computer World ellos ya tenían su música digitalizada, ¿no? Para ellos ya no fue una novedad el paso hacia la digitalización de la música. Entonces, pues son muchos procesos, es mucho el abanico de posibilidades que te ofrece el experimentar con la música, porque al final de cuentas es eso, ¿no? Al final la Ciudad de los Sonidos Libres ha sido para mí un laboratorio no solamente de experimentación con el sonido, sino de entendimiento con mi propio límite como ser humano, ¿no? Entonces, y lo digo así abiertamente en todo sentido, hasta con la convivencia con mi otro colega, ¿no? Uh-huh. El buen Gabriel Niño. Sí. Entonces, sí, eso desde luego que ha marcado todo una evolución en la música, que iba en ascendente, desde mi punto de vista, iba en ascendente hasta los 90, finales de los 90, y a partir de los 2000 con la entrada del iPod, de las redes sociales y de tener a la mano miles de canciones en el dedo, en la punta de tu dedo. A la mano, ¿no? Pues hoy considero que hay una planicie, ¿no? Se ha hecho ya de ese punto ascendente, si lo pusiéramos en una gráfica, una planicie en donde convergen muchos sonidos, convergen muchas maneras de ver la música y de escucharla, pero hoy ya no es importante la música por sí misma, ¿no? Creo que hoy lo importante es tener un fenómeno rápido, inmediato, que le guste a millones de personas, que los haga bailar y vámonos a la que sigue. Lo que antes era un fenómeno de todo un verano, ¿no? De escuchar la misma canción 50,000 veces, hoy la escuchas 50,000 veces, pero un mes y ya viene lo que sigue, ¿no? Y no es una, son 100,000, ¿no? Entonces eso pues tiene sus partes positivas, pero también hay algunas cosas que a mi forma de ver, desde mi entendimiento, pues han frenado esa ascendencia en la música de proyectos que
que pudieran ser más cuidados, que te pudieras dar 20 minutos para escuchar una canción como lo que platicábamos, ¿no? Porque hoy todo ya es inmediatez, haz una canción que no dure más de 3 minutos, como siempre ha sido en la industria, pero hoy ya es mucho más marcado, ¿no? Sí, y eso también es un ejercicio interesante para justo los que ya tenemos más años, porque es otro momento de la historia y otra forma de relacionarnos con la música, ¿no? Y que también nos permite entender al otro, ¿no? O sea, entender a los más jóvenes, ¿no? De cómo es justamente que ellos se relacionan con el fenómeno de la música, que son muchas cosas, ¿no? O sea, no solo es él o las artistas, ¿no? No solo es la disquera, dónde lo escuchaste, ¿no? Es decir, a través de qué medio de comunicación o a través de qué plataforma, ¿no? Dónde los viste en vivo, o sea, todo ese fenómeno o dónde leíste algo sobre eso que estás escuchando, ¿no? ¿Quién es la pluma que escribe? Todo ese es el fenómeno, digamos, de la investigación musical, ¿no? Para poder entender los fenómenos realmente que abrazan y que le dan forma a la historia de cada género, de cada generación, ¿no? De cada artista, en fin. Y me gustaría que hiciéramos como esta pausa, justo ya que hablamos de todos estos detalles, porque la pieza que sigue, desafortunadamente tuvimos que ser los verdugos de recortarla, porque es una pieza que nos gustaría que escucharan, que dura 20 minutos, ¿no? Sí. Pero si la pusiéramos en este momento, pues le restaríamos mucho a la charla que estamos teniendo aquí. Sí, muy interesante. Entonces vamos a escuchar solo 6 minutos de Manglar, y ahorita que regresemos nos platicas de esta pieza que espero que les deje curiosidad para que la sigan, la busquen y la escuchen después ya completa. Nos vamos a eso y regresamos. No te vayas, estás con Salvador Cañas en Ligarte Radio. No te vayas, estás con Salvador Cañas en Ligarte Radio.
Estás escuchando XHNZ 97.3 FM. En esa radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC, México. ¡Hey tú! Sí, tú que me estás escuchando. ¿No se te olvida algo? Algo muy importante que necesitarás para el próximo 1 de junio, ¿no? Mejor te lo recuerdo. Si solicitaste la reimpresión de tu credencial para votar sin cambio de datos, tienes hasta el 30 de mayo para ir a recogerla al módulo donde hiciste tu solicitud. Así podrás participar en las elecciones del Poder Judicial. Este 1 de junio, tu participación fortalece la democracia. INE. Porque la justicia no es un privilegio, es un derecho de todas y todos. El próximo 1 de junio, las y los mexiquenses por primera vez tendrán el poder de elegir a nuestras magistradas, Magistrados, juezas, jueces, integrantes del Tribunal de Disciplina y titular del Poder Judicial. En el Instituto Electoral del Estado de México trabajamos ya para que tengas una elección transparente, imparcial e inclusiva. Tú decides quiénes impartirán justicia para ti y los tuyos. Por eso, este 1 de junio próximo, acude a votar. ¡Vota! ¡Es justo! Escuchas en esa radio 97.3 FM. En México le cantamos al amor, a la felicidad y a la vida. Si tienes entre 18 y 34 años, es tu oportunidad. Participa en el concurso México Canta por la Paz y contra las Adicciones. Participa como intérprete o compositor. Sube una grabación de audio o video de una canción de hasta 3 minutos en mexicocanta.gov.mx. Conviértete en la nueva voz mexicana y erradiquemos la violencia en la música. Gobierno de México. Estás escuchando Ligarte Radio. De regreso completamente en vivo a través de 97.3 de su FM. Esto es Ligarte Radio. Estamos platicando con la ciudad de los sonidos libres. Aquí está Eduardo Luna, a mi derecha quien ve la transmisión de Facebook Live. Les recordamos que somos una estación de radio comunitaria y que todos los comentarios expresados aquí son responsabilidad de sus interlocutores y no de Nesa Radio. Además de que estén pendientes del Facebook por nuestras transmisiones cotidianas de programas, así como información importante que les compartimos por ahí. También tenemos una sección permanente que se llama Hoy por Mí, donde compartimos las cédulas de personas desaparecidas, un tema que aunque se quiere minimizar desde hace muchos años. Yo les diría que aquí en esa radio más o menos se comparten al mes entre 20 y 30 cédulas de personas desaparecidas, y eso indudablemente nos está hablando de que algo malo está pasando, ¿no? No es normal que estamos publicando eso, y que seguramente, tal vez y lamentablemente, no nos llegan todas las cédulas de las personas desaparecidas, ¿no? Esa es una hipótesis, pero sí es un problema grave, ¿no? Sí es un problema que no debemos de verlo como que pues ya es parte de nuestra vida, ¿no? Está muy cañón que sigan las personas desapareciendo, y además a cualquiera le puede pasar. Niños, ¿no? Jóvenes, adultos mayores pueden desaparecer. Y bueno, estén pendientes de eso para que a partir de ahí pues le demos pues un espejo digital, ¿no? Lo hagamos la información que circule. Y platícanos de esta pieza que escuchamos hace un momento, Eduardo. Pues mira, Manglar es una pieza que en lo particular es una de mis consentidas, porque verdaderamente es darnos a la tarea de con toda paciencia armar un rompecabezas de sonidos, ¿no? De emociones, sobre todo sensaciones que en ese momento se van creando como algo pues casi mágico, ¿no? Es muy interesante cómo dentro de esa parte de la interpretación hay una conexión, como lo que te comentaba, ¿no? De un interiorismo muy importante, muy especial,
y a veces no das crédito que tú seas el intérprete o más allá del intérprete, el medio, ¿no? La herramienta para que se conecte esa fuerza tan importante en el universo que es el sonido, ¿no? Entonces, bueno, Manglar, dentro de esas piezas conceptuales, es la parte de la contemplación más terrenal, de tierra, agua, fuego, esa parte totalmente de los elementos y de cómo están también en tu química, ¿no? En tu biología, cómo dentro de esa maravilla que es a diario tu cuerpo, esa máquina perfecta que a diario te transporta, te comunica, te lleva a diferentes lugares, a diferentes estados de ánimo, sin que te muevas incluso, pues te permite también tener visiones, también tener sueños, también tener ese detenimiento a pensar en tus virtudes, a pensar en tu tranquilidad, en hacia dónde vas, ¿no? En quién eres. Entonces es ese poner los pies sobre la tierra y de repente estar tocando un agua cristalina y ver una selva que a tu alrededor está fluyendo y escuchar a los animales y escuchar tu interior, ¿no? Esa parte pues casi mística de entenderte a ti y en el entorno en donde te rodea lo que sea que estés, ¿no? Puede ser incluso el manglar dentro de tu apartamento con tus discos y tus fotos y tus libros preferidos, ¿no? Y hablábamos en el primer bloque hablábamos de la improvisación, la experimentación y la electrónica, ¿no? Y en esta segunda pieza, Manglar, y ahorita con lo que estás compartiendo, también si pusieron atención en lo que estaban escuchando, se pudieron dar cuenta que había secuencias electrónicas, que había guitarras y que había ciertas percusiones, pero no solo esos, digamos que no solo desde ahí la ciudad de los sonidos libres tiene esas posibilidades. Utiliza saxofón, utiliza flautas. Háblanos un poquito más de más o menos cuáles, desde dónde van construyendo el discurso sónico de la ciudad de los sonidos libres. Claro que sí, Salvador. Pues mira, Gabriel Niño, mi socio en la ciudad de los sonidos libres y que ha sido de los miembros permanentes junto conmigo, es un hombre muy inquieto, ¿no? Él ha sido alumno de Ramsés Luna, a quien le mando un saludo. Él fue saxofonista de Cabezas de Cera, que es también una banda muy importante, claro, en la escena de la música independiente en México, sí. Y hoy hace Luz de Riada, ¿no? Gracias a él conocí a Gabriel Niño. Fue algo interesantísimo porque voy a salirme un poco del tema, pero lo voy a retomar. Sí. Ese día yo fui invitado a la orquesta de música experimental de Ramsés. Tocamos en el Exteresa y como una situación casi mística, una experiencia mística, Gabriel se pegó con nosotros, fuimos a cenar ahí al centro histórico sobre el eje central. Y comenzamos a charlar y él me empezó a contar, ¿no? Oye, pues me gustó lo que estaban haciendo, me di cuenta de lo que estabas haciendo con la guitarra, qué padre que una guitarra acústica ahí tuviera tanta resonancia, por la reverberación del espacio, ¿no? Y le contaba justo de esa parte que sí, o sea, yo había tenido un déjà vu respecto a esa tocada ahí en el Exteresa, que para mí es pues, un santuario, ¿no? De música claro, interesante, y nunca me hubiera imaginado que yo hubiera podido tocar ahí. Ha sido de mis experiencias más importantes de vida, ¿no?
Y él me dijo, bueno, pues fíjate que a mí me gusta mucho también esa experimentación con los rollos acústicos. Yo toco diferentes flautas e incluso yo he empezado a hacer flautas a partir de PVC, ¿no? De tubos de PVC. Ramsés, dentro de esa taller de música experimental, también enseñaba a las personas que íbamos a ese taller a construir tus propias flautas, tus propios instrumentos a partir de ese material pues de reciclaje, ¿no? Que es el PVC, y tener una posibilidad tímbrica pues todavía más interesante, ¿no? Con materiales sui generis. Sí. Entonces pues se me hizo demasiado interesante y le dije a Gabo, bueno, pues órale, está bien chido, y ¿no te gustaría ir un día a la casa y ver qué sale? Y me dijo, órale, pues, ¿y por dónde vives? Y le dije, pues yo vivo por el sur de la ciudad, y resultó que él también vivía por el sur de la ciudad, y bueno, fue todo un momento afortunado, de gracia, pues no sé si divina, pero sí fue algo muy afortunado, donde nos tocó así como ese manto sagrado de la música para podernos asociar, y de ahí en adelante pues vino la pandemia, nos encerramos, vino toda esa parte de tratar de ser lo más productivos que pudiéramos con nuestro tiempo de encierro, y pues ahí fue cuando me di cuenta que pues Gabriel pues es un tipo muy aventurado, ¿no? A mí se me hizo difícil pensar que con él íbamos a hacer música que nos gustara tanto, ¿no? Música avant-garde, música electrónica, experimentación, improvisación. Por mucho tiempo esas charlas que transcurrían entre nosotros era de decir, bueno, es que es muy pretencioso hacer esto, ¿no? Y siempre era, pues bueno, vamos a darle hacia adelante, nada perdemos en intentarlo, estaría peor que nos quedáramos con las ganas de hacerlo, ¿no? Claro. Y ahí fue cuando empezamos a buscar esos timbres ocultos de un sintetizador, salirte del preset y empezar a experimentar con las perillas. En el caso de Gabriel, pues llevar sus flautas, llevar pues, su saxofón, trompetas. En realidad la Ciudad de los Sonidos Libres nació de un segundo intento de reagruparnos y ya verlo como un ensamble y tener músicos invitados, porque un primer intento fue mi proyecto personal que se llama Era Eterna, del cual pues aún no he publicado nada porque pues es difícil, ¿no? He dado prioridad a otros proyectos porque pues sigo en esa investigación, en ese crecimiento musical y todavía no he considerado que sea el momento para publicar ese trabajo. He publicado muy poco de ello, pero ahí está, como que en la lata para que un día sea descubierto. Oye, no te vaya a pasar como el Capitán Pijama, que nunca publicó. Y sí, le decía, en una charla que tuvimos con Década 2, ¿no? Sí, con Mateo Lafontán. Con Mateo, ellos eran muy cercanos, y Jesús Bojalil, que es conocido como el Capitán Pijama, le dijo justo a Mateo, lo que tengas, grábalo, ya es independiente, pero busca que aparezca publicado, ¿no? Claro. Porque si no, se puede pasar que se quede ahí en el tintero. Aún así se pueden escuchar muchas cosas del Capitán Pijama en línea, pero y él fue hizo muchísimo producción musical, de música, y es uno de los referentes de la música muy importante en México, ¿no? Sí, cómo no, sí tengo la referencia de él. Incluso a Mateo lo conocí en persona, un buen tipo, un cuate muy culto, ¿no? Y sí entiendo esa parte. Gracias, Salvador, que me haces esa observación, porque sí, desde luego que considero importante que pues en algún momento se publique lo que está fraguándose ahí en Era Eterna, pero fíjate que con el paso de esa experimentación y de ir aprendiendo, yo soy autodidacta completamente en todo, ¿no? Pero me gusta pues experimentar, investigar, saber de qué estoy hablando. Y pues me he dado a la tarea de reservar como ese material, porque sí quiero que sea algo muy personal, ¿no? Sí es como cuando
Juan Rulfo, bueno, digo, guardando las dimensiones abismales, porque pues, para nada, no, que más quisiera ser como Juan Rulfo, pero bueno, entiendo por qué Juan Rulfo solo publicó 2 libros, ¿no? Cada vez que vas entendiendo más de la música y cada vez que vas experimentando más y sabiendo todas las posibilidades que tienes, te vas volviendo más exigente contigo mismo, ¿no? Y siento que eso es lo que me está pasando con Era Eterna. Sin embargo, como bien dices, yo busco ahora que en cuanto tengo un break de estos proyectos que tengo, sí darle prioridad ya a Era Eterna, ¿no? Pero bueno, pues a veces la música es como una novia, ¿no? De repente estás súper enamorado de una novia, pero vienen 1000 circunstancias, te llega así la debacle y pum, tienes que tronar y a lo que viene, ¿no? Entonces, pues así ha pasado, lamentablemente o afortunadamente, no sé cómo verlo, pues se han cruzado circunstancias muy afortunadas en mi vida, en donde he conocido músicos muy interesantes. He tenido la fortuna de tener cerca gente que es importante en el medio, como el caso de Ramsés, como el caso de... Tengo un amigo que ha sido gestor musical y es Arturo Castillo, ¿no? Saludos, Arturo Castillo. Arturo Castillo, si nos está viendo, un saludo y un abrazo muy fuerte. Sí. Y así a mucha gente interesante dentro del medio que, bueno, pues ahí vamos, ¿no? Es un mundo pequeño y más si hablamos de la música experimental y... ¿Cómo no? Estos caminos comunicantes que nos llevan a lugares donde los que estamos en esto desde hace ya algunos años, pues indudablemente pasamos por esos lugares, ¿no? Nosotros estuvimos en Exteresa del 2000 al 2005 más o menos. Qué padre. ¿No? Yo creo que ustedes se presentaron cuando estuvo Tito Rivas, ¿no? El tiempo de Tito Rivas. No me acuerdo. Cuando él estaba... No recuerdo quién. Pues es que, mira, esto fue como en 2018. Yo venía de una crisis personal durísima. Por eso es que te digo que para mí la música ha sido un salvavidas. No, pues es que también está otra frase, ¿no? De que el arte siempre salva, ¿no? Totalmente. ¿Cuántas personas, incluso la vida, ¿no? ¿Cuántas personas que han estado en situaciones muy difíciles, ¿no? No sé, de adicciones, de vivir en la calle, de la delincuencia, justamente algún arte, ¿no? En este caso estamos hablando hoy de la música, sí hace mucho para poder restablecer a alguien de una situación difícil, ¿no? Sea la que sea, ¿no? Entonces yo creo que el arte siempre tiene una función social, ¿no? Que va por ahí, ¿no? Totalmente. Y bueno, dentro de esa función social que bien comentas, pues también está la parte de la sensibilidad, ¿no? La música, como te decía, insisto, es un lenguaje del alma, pero también te conecta con otras partes. ¿Qué hubiera sido de la música si no hubiera habido, por ejemplo, ese movimiento fascista que dio como origen al futurismo, ¿no? O el accionismo en Viena, sí. O por ejemplo, aquí todas estas comunidades de punks, de ocupas. Nesa tiene una cultura impresionante. Para mí, de verdad que es un honor estar aquí en Nesa, porque desde siempre, desde que yo tenía 12, 13 años que llegué por primera vez al Chopo, hablar de las bandas aquí en Nesa, de bandas importantes, ¿no? Y de toquines que eran emblemáticos, que tienen memoria desde hace mucho tiempo, y hoy pues creo que sigue siendo, gracias a la labor que ustedes hacen de radio comunitario, pues todavía esa parte de resistencia de la que hablábamos atrás del aire, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues eso también nos queda a nosotros como esa generación que viene de toda esa época en el Chopo, de toda esa época callejera, de aprender en la mejor universidad que tuvimos, que eran las calles de la ciudad, claro. Pues seguir haciendo resistencia a esta nueva era, ¿no? Sí, pues hay mucho que hablar. Desafortunadamente los minutos en la radio vuelan, ¿no? Sí. Parecen hasta más rápidos que 60 segundos por minuto. ¿Qué viene para la Ciudad de los Sonidos Libres en lo próximo? ¿Tienen por ahí alguna fecha?
Pues mira, en este momento la ciudad de los sonidos libres está un poco detenida por la carga de trabajo personal. Sí. Tengo un proyecto que es Royce Twin, me gustaría que lo escucharas. Claro. Ahí estamos dándole difusión, bueno, más que difusión, retomando también piezas que estaban enlatadas, que sería muy lamentable que se quedaran ahí, porque en ese mismo periodo trabajábamos Royce Twin con los sonidos libres, y también otro proyecto que fue el que originó a Royce Twin, y también con este mismo amigo Johnny Burton, que le mando un saludo, quizás nos está escuchando. Sí. Pues también tenemos otro proyecto que van haciendo ahí y va sobre el rollo el rock progresivo y este tipo de sonidos, ¿no? Sí. Entonces, pues ahorita estamos muy, muy topados de trabajo. Gabriel Niño se dedica a tocar para eventos, a hacer también con su novia otros proyectos musicales. Sí. Pero fíjate que es lo interesante de los sonidos libres, que si el día de mañana hubiera una propuesta interesante para tocar, pues es música improvisada, ¿no? No necesitamos como ensayar ni mucho menos. Es música que ahora sí que sale de nuestro ronco pecho. Ajá. Y para adelante, ¿no? Entonces eso es todavía mucho más interesante en los sonidos libres. Quizás que si viene una fecha que nos inviten y coincidimos Gabriel y yo, pues rearmamos el ensamble y pues para adelante, ¿no? Pero de momento lo que viene es publicar en Bandcamp. Voy a hacer el compendio de las piezas que te compartí, y lo vamos a publicar, y bueno, pues a la vieja usanza de estas bandas independientes como The Northwood Boone, como Legendary Pink, Dot Scored y todas estas, vamos a editar ese material en un CDR ultra limitado con arte propia. También Gabriel le gusta dibujar y todo eso. Esa propuesta la reservé como una sorpresa para el programa, pero ese es el proyecto más cercano, digamos, que hay para los sonidos libres, ¿no? Pues bueno, esperemos que podamos tenerlos en algún momento no tan lejano aquí en vivo, para que la ciudad de los sonidos libres se presente en vivo desde cabina de Nesa Radio. Por aquí hay un comentario que nos dejan. Dice Edgar Landa, que nos manda saludos y dice: es correcto, nos toca justamente entender no solo a la música de hoy, sino lo que evoca en los jóvenes, el contexto en el que se genera, y aun cuando no seamos compatibles, entender que solo es una forma de expresión. Pues de eso se trata la música, cualquier música, ¿no? Habla de contextos específicos, habla de sentimientos, ¿no? Habla de posturas políticas, ¿no? Habla de muchas cosas. ¿Nos puedes presentar, para cerrar esta breve charla, porque fue breve, Eduardo? Vamos a cerrar con OVNI. Si la presentas, y con eso nos despedimos. Claro, mira, OVNI es una pieza bien especial porque ese día yo vivo muy cerca del Estadio Azteca. Llegó Gabriel Niño, como de costumbre, comimos o bebimos algo ahí en la casa y subimos a un segundo piso en la casa, en la azotea, de donde se ve el Estadio Azteca, ¿no? Y ese día había una final de fútbol ahí en el Estadio Azteca. Okay. Entonces había muchos drones volando el Estadio Azteca, y de repente Gabriel me dice: mira, ¿ya viste eso? Esa luz. Le dije: pues es un dron, pues ¿qué tiene? No, mírala bien. Y de repente esa luz apareció y desapareció en segundos. Al fondo tenemos también, pues se ve el pico del águila de la Jusco, y en unos segundos apareció en el pico del águila, de estar viendo esa luz casi enfrente de nosotros del Estadio Azteca, un par de kilómetros, 1 kilómetro de nosotros, ¿no? Entonces eso fue algo que nos dejó así impactados, y de ahí nos fuimos a los sintetizadores a desahogarnos, ¿no? Bueno, OVNIs en la Ciudad de México, arriba del Azteca. Arriba del Azteca, exacto. Pues muchas gracias, Eduardo. Estuvo bien interesante la charla, y pues estamos pendientes de lo que venga
la ciudad de los sonidos libres. Muchas gracias, Salvador, pues encantado del espacio que me diste. La verdad es que nos gustaría regresar ya con otros proyectos, con en otros contextos, con una banda sería increíble, porque la música pues, es para hacerse en vivo, pero qué bueno que pues hay este medio, porque de verdad que eres un héroe de la comunicación, porque sin ti, sin gente como tú, pues este tipo de proyectos que van iniciando, que bueno, no iniciando, pero que están en la sombra, no tendrían luz, ¿no? Pues para eso estamos, Eduardo. Pues muchas gracias a la Gracias Ciudad a de los ti. Sonidos Libres. Y vamos a cerrar con OVNI. Soy Salvador Cañas, agradezco a Fabiola Monreal por los controles. Viene absenta y cerramos el día con una leyenda del rock de la zona oriente. Jesse Plus va a estar aquí para platicarnos de su nuevo material.
Nos escuchamos la próxima semana en Ligarte Radio, para seguir mirando y escuchando el mundo desde los medios audiovisuales. Solo aquí por el 97.3 FM y en nsradio.com. Estás escuchando XHNZ 97.